si lo recuerdan, estábamos discutiendo la remembranza o la rememoración de la muerte, ¿no? Que es un tema, como lo dijimos la vez pasada, es un tema de cajón, de meditación en el budismo Theravada. Eh, en la ocasión anterior hicimos algunos comentarios generales y mencionaba yo que las formas incorrectas de hacerlo son cuando no se controla dos cosas, o la ansiedad y preocupación, o por otra parte el miedo. Entonces había yo mencionado en aquel entonces que la forma de contrarrestar estas formas equivocadas de práctica son, por un lado, el miedo se contrarresta con la práctica del amor benevolente, y también mencioné que la parte de la agitación, ansiedad, preocupación se contrarresta también con otro tipo de meditación, en este caso la contemplación, llamada la meditación en la paz. Debido a que quiero cubrir otro aspecto muy importante de la práctica de la atención plena en la muerte, quisiera dejar, porque iba yo a discutir un poco la cuestión de la meditación en la paz, pero me he dado cuenta, he estado leyendo un poco y me doy cuenta que en sí ese es un tema que valdría la pena abordar específicamente en una de nuestras sesiones. Entonces, yo les voy a proponer que una vez que terminemos este tema de la atención plena a la muerte, abordemos esa meditación de la paz, porque por muchas razones, ¿no? Como ya dije, una de las razones es que es el antídoto, es un antídoto para el impedimento de la agitación y preocupación, pero en sí es una meditación que podría ser de gran fruto, de muy buenos resultados para mucha gente, y no es algo que se enseña comúnmente, no es un tema muy socorrido como tema de meditación, ¿no? Entonces creo que sí sería interesante abordar ese tema, pero específicamente, ¿no? En una sesión. Entonces les sugiero que lo hagamos así. Y por el momento, entonces voy a continuar con lo que quería yo mencionar acerca de la atención a la muerte. En el Vimuttimagga, que es en lo que me estoy basando, el siguiente, digamos, el siguiente subtema es que el texto menciona, de alguna manera hace una clasificación de las clases o los tipos de muerte. Entonces aquí hay una clasificación en un grupo de 3 y otra que es en un grupo de 2, entonces lo voy a discutir en este momento. Dice que hay, de acuerdo con el texto, hay 3 tipos de muerte, o en otras palabras, la muerte se puede considerar desde 3 puntos de vista diferentes. Dice que el primero es la muerte de acuerdo con la opinión general, es decir, la muerte como se entiende en el lenguaje común, es decir, es la muerte convencional, ¿no? Y de hecho el mismo Buda la define, ¿no? La define como tender el cuerpo, ¿no? El cese de la operación de los órganos, el cese de las actividades vitales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que todo el mundo entiende en forma general, en forma común, como muerte, ¿no? La forma convencional, vamos a llamarle. Pero después viene otra muerte que menciona el texto. Dice, esta es la muerte como llamada el corte completo. Es como el corte completo. Entonces, es un nombre un poquito enigmático. Y es que se refiere al corte, al cese completo y total de las asava.
o contaminaciones, o también llamadas corrupciones. Entonces, recordemos que estas asava son básicamente agrupa el conjunto de impurezas mentales en también cierta clasificación, cierta forma de verlo. Son 4 las asavas. La primera es la corrupción del deseo sensorial. La corrupción del deseo sensorial. La segunda es la corrupción del deseo de existencia. Ese deseo de continuar, de sobrevivir, de experimentar, todo eso está amalgamado en esta corrupción del deseo de existencia. El tercero es la corrupción de las nociones erróneas. Eso también el Buda lo elabora en forma muy extensa y nos da a entender cómo, sobre todo, básicamente el apego a las nociones es problemático, causa problemas, tiene consecuencias, consecuencias kármicas, ciertamente, mientras que modelar nuestras nociones de acuerdo a la noción correcta o entendimiento correcto es un karma sano que es conducente a la liberación. Bueno, esa es la tercera corrupción, la corrupción de las nociones erróneas. Y la cuarta es la corrupción de la ignorancia, es decir, avijja en el Pali. La corrupción de la ignorancia es básicamente la que, en cierta forma, podríamos decir que es la que engloba a las demás, es la más poderosa, y básicamente se define como el no conocimiento de las 4 nobles verdades. Así, en resumen. Entonces, esas son las corrupciones, repito, corrupción del deseo sensorial, corrupción del deseo de existencia, corrupción de las nociones erróneas y corrupción de la ignorancia. Entonces, esas son las 4 asava o contaminaciones también llamadas. Y la muerte, como el corte completo, se refiere al corte completo de estas corrupciones, es decir, al cese de las corrupciones. Obviamente que el corte completo solamente puede suceder cuando se logra el estado de Arahant, cuando el 4.º estadio de iluminación. Entonces es la fase final del esquema de liberación del Buda, ¿no? Entonces eso sería realmente el corte completo. ¿Y por qué lo relaciona con la muerte? Porque esa sería la verdadera muerte con respecto a la existencia, con respecto a lo condicionado, ¿no? Porque la anterior es una muerte que es solamente convencional, no es una muerte de realidad final. ¿Por qué? Porque la mente materia continúa, el proceso mental y material continúa, no hay en realidad una interrupción sustancial. Es solamente un pequeño cambio de modo, por decirlo así, pero los agregados continúan en forma interdependiente, ¿no? Entonces, por eso es una muerte no real, es una muerte convencional. Después viene el tercer tipo de muerte que menciona, es también otro punto de vista bastante, ¿cómo podríamos decir? Diferente de los anteriores. Se le llama muerte momentánea. Dice el texto que se refiere al perecimiento momentáneo de todas las formaciones. Entonces, a lo que se refiere aquí es a que la conciencia es un proceso que surge y cesa momentáneamente. No es un continuo, como pudiéramos pensar, sino que está, de acuerdo con el Abhidharma, está compuesto de momentos sucesivos o eventos sucesivos o actos de conciencia sucesivos que se dan en un tiempo extremadamente corto. Y la característica de ellos es que es evidente el surgimiento y es evidente el cese.
¿sí? Esos son los componentes de este proceso. Y entonces, de acuerdo con esto, un llamado ser, el ser, entre comillas, está constantemente surgiendo y cesando. Entonces está constantemente naciendo, pero está también constantemente muriendo. Entonces, por eso se le llama en esta clasificación muerte momentánea. Entonces, esta consideración o esta forma de ver las cosas es una forma muy última o final, ¿no? Es una cuestión muy analítica con un detalle, vamos a decirle, infinitesimal, ¿no? Acerca de cuál es la fenomenología de esta cosa que llamamos conciencia y cuerpo, porque hay que recordar que la parte mental es interdependiente con el cuerpo, y de hecho, desde el punto de vista de la Abhidharma, y esto es muy interesante, si consideramos que la conciencia surge y cesa momentáneamente, en una forma extremadamente rápida, ya hemos dicho anteriormente que un proceso cognitivo completo consta de 17 momentos de conciencia. Entonces, 17 pequeños surgimientos y ceses hacen una unidad de proceso cognitivo. En fin, pero aquí lo interesante es que también el Abhidhamma menciona que en el caso de la materia también tiene una manifestación análoga, en el sentido de que también podemos hablar de momentos de materia, así como podemos hablar de momentos de conciencia, también hablamos de momentos de materia. La diferencia entre lo físico y lo mental es que los momentos materiales son más lentos, son mucho más lentos. Entonces, por cada momento de materia, por cada surgimiento y cese de la materia, 17 momentos de conciencia transcurren. Es muy interesante. Entonces hay un desfasamiento, vamos a decirle así, en frecuencia. Básicamente es lo que nosotros diríamos, ¿no? O sea, desde un punto de vista científico, hay una diferencia de frecuencias, y eso es lo que determina que una cosa sea inmaterial, la parte mental, y una cosa que sea material, ¿no? La parte física. Entonces es muy interesante porque en cierta forma puede uno pensar que no son cosas tan dispares como uno pudiera pensar, ¿no? O sea, generalmente en nuestra mente pensamos que lo mental y lo material son cosas con una naturaleza muy diferente, extremadamente diferente, radicalmente diferente, porque una no se puede ni ver, ni oler, ni degustar, ni sentir físicamente, y la otra es algo que presenta oposición, que es concreta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista del Abhidharma, es una mera diferencia de frecuencias. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque a veces la gente inclusive utiliza este término frecuencia en forma coloquial, una forma muy burda, ¿no? Pero, pero si analizamos este aspecto desde el punto de vista del Abhidharma, hay una cierta verdad en esta cuestión de que decimos, está en una frecuencia diferente, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de la existencia inmaterial. O sea, hay deidades que tienen una existencia inmaterial y coloquialmente dije, sí, están en una frecuencia diferente. Bueno, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, hay un poquito de verdad en esa forma coloquial de usar el lenguaje, ¿no? En fin, es una cosa interesante, nada más. Después después de esta triple clasificación, el texto menciona una doble clasificación. Dice, hay dos tipos de muerte. La primera se llama muerte prematura y la otra es muerte oportuna. O también yo la he visto traducida como muerte a destiempo y muerte a tiempo. Y a lo que se refiere es a lo siguiente: la muerte prematura es
aquí el texto dice muerte por suicidio, asesinato o enfermedad o por el corte de la facultad vital en la primicia de la vida, sin causa asignable. A esto es a lo que llaman muerte prematura, es decir, es una muerte antes del tiempo esperado. El tiempo esperado es básicamente lo que consideramos el promedio de vida humana, ¿no? Que cambia, por supuesto, a lo largo de la historia. Este tiempo cambia, pero no cambia en un rango muy grande, ¿no? Antes la gente vivía mucho menos, hace, digamos, 5 siglos, la gente vivía menos que lo que es el promedio de vida actual, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Pero entonces ese tiempo de vida estándar esperado, cuando la persona muere en ese cercano a ese, digamos, a ese número de años, se le llama muerte oportuna, ¿no? O como dice aquí la definición, es la que se da a través del agotamiento del periodo normal de vida o vejez, y es así como se llama entonces muerte oportuna, porque cumple la expectativa, ¿no? Ahora, el punto interesante aquí que hay que mencionar es que la muerte prematura, bueno, puede darse desde que el ser se encuentra en gestación, así de temprano, ¿no? O puede ser durante el nacimiento o un poquito después del nacimiento, o cuando la persona es simplemente muy joven o no tan vieja, por decirlo así. Entonces, todas esas serían casos de muerte prematura. El punto interesante es que también en otros suttas, el Buda, de hecho, lo menciona en el sutta sobre el karma. Hay 2 exposiciones en los discursos intermedios. En una de ellas, el Buda menciona que la persona que lastima, hiere, oprime, causa daño a los seres vivientes, entonces el resultado es entonces el resultado de eso es la enfermedad. Pero el caso de que la persona mate seres vivientes intencionalmente, entonces ese es un karma que directamente afecta la longevidad de los seres, ¿no? Entonces una persona que ha matado seres vivientes, la consecuencia kármica inexorable es el acortamiento de la propia vida. Ahora, esto se puede dar en la vida en la que se ejercen esas acciones malsanas de matar seres vivientes, o puede ser en una vida, los resultados pueden venir en una vida posterior. Entonces, esa es la situación con la muerte prematura. Entonces, cada vez que podemos atestiguar una muerte prematura, ahí sí ese sí uno de los pocos casos en los que uno estaría más o menos acertado en pensar que la causa de eso fue una causa kármica, ¿sí? Porque todo acortamiento prematuro de la vida es kármicamente determinado. La misma extensión de vida para cada uno de nosotros es típicamente kármicamente determinada, ¿no? Entonces hay una cierta predeterminación, pero como vamos a ver más adelante, esta predeterminación no tiene signo, no es cognoscible para la mayoría de los seres, ¿no? Entonces, bien, entonces los otros 2 tipos de muerte, la muerte prematura y la muerte oportuna. Bien, y ahora sí quiero entrar ya propiamente al tema que habíamos discutido, que es las formas de práctica. ¿Cómo se practica la atención plena en la muerte? El texto dice que hay 8 maneras, 8 formas generales, posibles, que se han transmitido en la tradición a lo largo de las generaciones. Entonces, la primera se dice que es, uno practica a través de la presencia de un asesino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, es la ideación o visualización de un asesino que amenaza nuestra vida de acuerdo con cualquier circunstancia imaginable, ¿no?
Entonces, aquí hay mucho campo de variación y eso depende ya de la imaginación de cada quien. Uno imagina, como en otros textos mencionan, imagina uno a un asesino que está blandiendo una gran espada y nos está amenazando con esa espada, ¿no? Por cortar nuestra vida a través de herirnos con esa espada, ¿no? En fin, uno puede pensar por ejemplo, en los tiempos de guerra, uno visualiza un enemigo al cual uno se está enfrentando y que está amenazando nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es básicamente esa llamada presencia de un asesino, es esa ideación o visualización, y de esa forma se practica. Nuevamente repito, la importancia de la ecuanimidad en la práctica, ¿no? Cuando uno imagina una imagen tan fuerte como eso, no la ansiedad y el miedo deben estar suprimidos, no deben surgir, sino uno debe ser capaz de hacer esta visualización con suficiente ecuanimidad. Bien, la segunda forma de hacerlo es lo que llama el texto a través de la ausencia de una causa eficiente. Y aquí lo que significa es que uno reflexiona que no existe causa o poder alguno que pueda tornarnos inmortales. Es decir, eso no se ha dado en el pasado y no se da en el presente, y por inferencia no se va a dar en el futuro. No hay una causa eficiente que pudiera prolongar indefinidamente la vida. Desde luego ha habido muchos intentos en la historia de la humanidad, ¿no? Y mucho más en tiempos modernos. Hay gente que está buscando precisamente vamos a decir, el elixir de la inmortalidad, ¿no? Y hay toda clase de medios que la gente piensa, ¿no? Manipulaciones genéticas, cómo frenar el catabolismo, etcétera, etcétera, a través de la alimentación, toda una serie de medios que pretenden ser causa eficiente para prolongar la vida. Pero la realidad es que no existe en una forma final, eso no existe, y uno debe hacer reflexionar de esa forma, ¿no? De manera que uno no guarda ilusión alguna acerca de la posibilidad de poder prolongar la vida, ¿no? El tercer método es el llamado por inferencia. Ese es un método muy popular para este tipo de meditación. Les voy a leer el párrafo textualmente, ¿no? Textualmente. Es interesante porque tiene matices de antigüedad, por decirlo así, ¿no? Nosotros podríamos, digamos, reescribirlo en términos más modernos, pero valga. Dice, se reflexiona a saber, muchos reyes que poseían grandes tesoros, grandes vehículos reales, Maha Sudasana, de gran poder sobrenatural, Mandatu y otros de los demás reyes como ellos entraron también en el estado de la muerte. Y de nuevo, muchos sabios de la antigüedad, como Besamita y Yamatagi, que poseían gran poder sobrenatural y que causaron que el fuego y el agua surgieran de sus cuerpos, también entraron en el estado de la muerte. Grandes aprendices de antaño, como los venerables Sariputta y Moggallana y otros, que poseían inmensa sabiduría y poder, también entraron en el estado de muerte. Muchos Pacheca Budas, que alcanzaron la iluminación sin poseer un maestro y que fueron dotados de toda virtud, entraron también en el estado de muerte. Y de nuevo, aquellos que vienen y van de la misma manera, los consumados, supremamente iluminados, es decir, los Budas, sin un igual, dotados de conocimiento y conducta, que han desembarcado en la otra orilla del mérito, todos ellos también entraron en el estado de la muerte. ¿Cómo podría yo, en mi corto periodo de vida, escapar al estado de la muerte? Así, el yogi practica la atención plena en la muerte por inferencia. Entonces, ese es un método relativamente fácil de hacer.
Uno básicamente se compara con otros seres que ya han perecido. Podemos pensar acerca de nuestros parientes, por ejemplo, o también de grandes personalidades, ya sean santos como la Madre Teresa o seres endemoniados como Hitler, por ejemplo, o Stalin o Mao, y todos ellos, invariablemente el tronco común, el aspecto común es que mueren, han muerto. Y de la misma forma, nosotros también vamos a morir. Entonces, esa es la forma de practicar el método de inferencia. Después viene otro método que es un poco diferente. Y hay unas curiosidades acerca de este método que voy a discutir. Dice, es el método de a través del cuerpo que es común a muchos. A través del cuerpo que es común a muchos. Y aquí básicamente se refiere al cuerpo como mediador, intermediario o agente causal de muerte. Y dice el texto, a través del desorden de los humores, como el viento y la flema, se da el estado de muerte. Esto de los humores, del viento y la flema son terminologías antiquísimas, ¿no? Ya no usamos esos términos en medicina, pero nos damos idea de que son cualquier irregularidad, disfunción corporal, puede ser causa de muerte. Después dice, por la perturbación de muchos gusanos que habitan en el cuerpo. Esto es interesantísimo. De primer oído, cuando oímos uno muere por la perturbación de muchos gusanos que habitan el cuerpo, pensamos que esa es una afirmación muy bizarra. ¿De qué están hablando? ¿Cómo que muchos gusanos que habitan en el cuerpo, no? Entonces, lo primero que pensaríamos, es que tiene una parasitosis, ¿no? Tiene nemátodos en el estómago y eso lo lleva a la muerte, ¿no? O tiene una tenia o algo así que le causa una hemorragia y la persona muere. Pero no es eso. Eso sería lo primero que podríamos pensar. Pero no, es algo mucho más profundo, mucho más significativo. De hecho, hay en uno de los capítulos del Vimuttimaga, esto es propio del Vimuttimaga, y esta cuestión de los gusanos. Hay una parte en el Vimuttimaga que son varias páginas en donde extensamente discute este aspecto de los gusanos que habitan el cuerpo. A lo que se refiere no es a que sean animales que tengamos en el cuerpo, no. Se refiere a todas las estructuras, tanto macroscópicas como microscópicas, que están formadas por canales, por cualquier tipo de canal, tubo, manguera, como le quieran llamar, que van desde, por ejemplo, desde el iris. El iris es considerado como un pequeño canal muy corto, a través del cual entra la luz, por ejemplo. Entonces es un canal. Los poros de las glándulas que están conectados a las glándulas sudoríparas, esos poros, si uno lo analiza microscópicamente, también son tubos que podríamos llamar gusanos. Ciertamente son gusanos. El intestino grueso es un gran gusano. El intestino delgado es un gusano muy largo, de muchos metros. Entonces, el texto define gusanos que son muy grandes y otros que son muy pequeños, pero todos tienen una estructura, digamos, fibrilar o de conducto, o como le quieren ustedes llamar, ¿no? El cabello son gusanos también, si lo ve uno desde ese punto de vista, ¿no? Los vasos capilares, las arterias, son también gusanos. Y si uno va analizando de acuerdo con el texto hace un cierto análisis de todas estas variedades, y uno lo que entiende entonces básicamente una descripción morfológica de diversos aspectos del cuerpo que tienen esa característica común de ser tubos, canales, fibrilares o como le quieran ustedes llamar, ¿no? Por ejemplo, el oído, el conducto auricular es otro gusano, ¿sí? La uretra es otro gusano, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando más adelante, muchos capítulos más adelante, se discute la forma de hacer la contemplación de la muerte, dice una pequeña línea, dice, por la perturbación de muchos gusanos que habitan en el cuerpo. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, si uno reflexiona, si sabe uno un poquito de medicina, uno se da cuenta de que efectivamente una perturbación de un gusano sería, por ejemplo, una infección auricular, ¿no? Por ejemplo, o un problema neuronal, ¿no? Donde los axones de las neuronas se consideran como gusanos también. O un problema cardiovascular, que es también un problema de gusanos. Entonces, esa es la forma en que hay que interpretarlo, ¿no? Hay que verlo correctamente, hay que extrapolar el significado que quería decir el autor hace 2500 años aproximadamente, un poquito menos, ¿no? 2300 años, 2200, que fue cuando se creó el Vimuttimagga, ¿no? Entonces, no es que fueran ignorantes o fantasiosos, no, tenían pleno conocimiento de la morfología del cuerpo, ¿no? Y de los problemas que se dan en todas estas estructuras que tienen como consecuencia enfermedad y muerte, ¿no? Entonces, hay que entender esto, ¿no? Para poder leer correctamente e interpretar correctamente lo que se dice. Después el texto continúa, que también la muerte puede darse por la falta de bebida y alimento, y de esa forma se llega al estado de la muerte, ¿no? Sí, el nutrimento del cuerpo. Todos estos son problemas corporales. Y por otra parte dice, o por haber sido mordido por serpientes venenosas, 100 pies, 1000 pies o ratas, la muerte se da. O por ser agredido por un león, un tigre o un leopardo, o por ser atacado por un demonio o naga, o por ser corneado por una vaca, la muerte sucede. O por ser asesinado por seres humanos o no humanos, también la muerte se cumple, ¿no? Entonces, básicamente es uno reflexiona en la muerte en términos de la agresión al cuerpo, ¿no? De alguna forma, ya sea causada por factor externo o por enfermedad, el cuerpo es agredido y de esa forma sobreviene la muerte. Bien, la quinta forma de practicar es atendiendo a la llamada fragilidad del principio vital. Ese es el nombre que da. Y dice que hay dos maneras de que uno practica esta atención a la muerte. La primera es a través del estado de ser puesto en la impotencia. Y el segundo es por depender de los llamados impotentes. Pues otra vez, esto parece ser un verdadero enigma, trabalenguas, ¿sí? Pero tiene su explicación. La primera es eso de estar puesto en el estado de impotencia. A lo que se refiere es que no hay sustancialidad en el cuerpo. Como dice el texto, tal como es enseñado en el símil de la espuma, en el símil del tronco de plátano, que está hueco, en el símil de la burbuja, ¿no? Es decir, el cuerpo es algo que no tiene esencia perdurable, concreta, ¿sí? Y aquí dice, el ser puesto en la impotencia indica que debido a la insustancialidad inherente en el cuerpo, no hay un control absoluto, ¿sí? Como no hay una esencia, no hay un control absoluto. El control que ejercemos sobre nuestro cuerpo es limitado y es relativo, pero no es absoluto. Y ciertamente no hay control en muchísimas cosas. Yo no puedo hacer, por ejemplo, que mi pelo no siga creciendo. No puedo hacer eso. O puedo, por ejemplo, intentar no orinar. Tal vez lo logre durante un poco tiempo, pero al cabo lo que tendrá que suceder, tendrá que suceder. No hay un control completo. No puedo dictarle a mi cuerpo que sienta placer táctil, por ejemplo, a voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, las limitaciones son mucho mayores
Y la causa de raíz de esas limitaciones es que la realidad final de las cosas es que no hay no hay substancialidad propia o inherente en el cuerpo, por lo tanto no puede ser completamente controlado. Y ciertamente, como dice el texto, y ciertamente no hay control sobre la extensión de la facultad vital, de ahí su fragilidad. Entonces, no hay control en la facultad vital. Entonces, está uno a merced de las circunstancias, y por eso se llama el primer método a través de la contemplación del estado de ser puesto en la impotencia. La segunda forma es reflexionar en que dependemos, en que el cuerpo, nuestra propia vida, depende de los llamados impotentes. ¿Y cuáles son esos impotentes? Es decir, son las condiciones que no poseen por sí mismas la capacidad de sostener indefinidamente el principio vital. Entonces, algunas de estas condiciones pueden soportar relativa y temporalmente nuestra existencia. Por ejemplo, una condición es la respiración entrante, la inhalación. Otra condición es la exhalación. Entonces, debido a estas condiciones, se sostiene nuestra vida, porque si no inhaláramos, si no exhaláramos, moriríamos, ¿sí? Pero esa no es una condición suficiente para perpetuar la vida, porque en un momento dado llegan ciertas condiciones, hacen que éstas se tornen completamente impotentes. Es decir, la persona podrá seguir respirando, pero muere por otras causas. Bien, luego dice también otros ejemplos de estos impotentes son los 4 grandes elementos primarios, es decir, la tierra, el agua, el aire, el fuego, que son las características primarias más importantes de la materia. Entonces, cuando hay disrupción en el equilibrio de estos elementos, se da la muerte, ¿no? Si hay fuego excesivo, es decir, calor excesivo, el cuerpo muere, ¿no? Como cuando se quema el cuerpo, ¿no? O si la temperatura es extremadamente baja, también cesan las funciones vitales, y aquí es un desbalance de los elementos, ¿no? Si una bala nos mata, bueno, ese fue el elemento aire combinado con el elemento tierra, ¿sí? Es decir, la bala en sí no tiene la capacidad de matar si está estática, ¿no? Pero si está viajando a una grandísima velocidad y nos pega en la cabeza, pues entonces morimos. Entonces hay una combinación del elemento aire, que tiene que ver con el movimiento de la materia, y el elemento tierra, que es la solidez de la bala. Por dar un ejemplo así, el primer ejemplo que se me ocurre. Entonces, esa disrupción, ese desequilibrio de los elementos primarios es causa de la muerte. También uno puede morir debido a bebida y comida. Y aquí ustedes se podrán imaginar todas las formas, ¿no? Desde venenos hasta exceso de ingestión, el mismo colesterol del cual sufro yo, etcétera, ¿no? Luego, también curiosamente dice por las 4 posturas. Entonces también eso también es un punto de reflexión, reflexión en que para poder sobrevivir estamos forzados a cambiar de postura. No es posible vivir solamente en una postura, es imposible. Entonces estamos dependiendo de eso, pero esas posturas son en sí impotentes por sí mismas para prolongar la vida, ¿no? Así como el cambio en inhalación y exhalación favorece la vida, pero no la perpetúa, de la misma forma el cambio de posturas también favorece la vida, pero no la perpetúa. Y después dice, y finalmente por el calor, dice. Así, repito, esto depende de estos impotentes, es decir, de condiciones que no poseen por sí mismas la capacidad de sostener indefinidamente el principio vital. Por lo tanto, el principio vital también es frágil desde este punto de vista, ¿no?
Después viene la sexta categoría, que es mediante la llamada distinción del tiempo. Y dice el texto, se considera que todos los seres nacidos en el pasado sufrieron la muerte. En la actualidad, casi todos entran en el estado de muerte no habiendo alcanzado los 100 años. Uno reflexiona también preguntándose si es posible vivir un día y una noche, considerando si durante ese tiempo podría pensar y reflexionar en la enseñanza del bendito. Uno se preguntaría si podría vivir inclusive por un día, o si podría vivir por medio día, o por un corto periodo de tiempo para pensar y reflexionar en la enseñanza del bendito. Si podría vivir lo suficiente para participar de una sola comida, media comida o incluso el tiempo suficiente para recolectar y participar de 4 o 5 bocados de comida. O si podría vivir lo suficiente para inhalar o vivir lo suficiente como para exhalar pensando en la enseñanza del bendito. Entonces, esto se llama la reflexión en la distinción del tiempo, ¿no? Bien. Después viene el séptimo método, es tomar conciencia de la llamada ausencia de señal. Dice, no existe señal, por lo tanto no hay un tiempo fijo o determinado para la muerte. Es decir, no hay un signo que nos permitiera predecir nuestro momento de muerte. Eso en sí es una reflexión meditativa, ¿no? Pensar que no avisa, la muerte no avisa, nos puede o no sorprendernos, porque cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad terminal, entonces no es sorpresa que nuestra vida llegue a un cierto término, pero aún así no sabemos el tiempo exacto. Y luego el otro extremo es cuando morimos repentinamente, sin tener sospecha de que vamos a morir. Y eso puede sucedernos a cualquiera. En cualquier momento podemos perecer, inclusive en la siguiente, como dice el texto, en la siguiente inhalación, en la siguiente exhalación, y puede no haber ninguna señal de que eso va a suceder, ¿no? O sea, la gente se muere de infartos sin sospechar siquiera que pudiera haber esa posibilidad, ¿no? No hay signo, la muerte no tiene signo. Aquí hay vamos a llamarle una pequeña excepción a esta regla, ¿no? Que es muy interesante. Y eso es algo que no me consta, no me consta por experiencia ciertamente, pero lo mencionan los textos. Se dice que aquella persona que ha practicado mucho la meditación en la respiración, el Anapanasati, cuando ha logrado cierto grado de maestría en este tipo de meditación, uno de los resultados benéficos, se le considera como benéfico, es que esa persona puede conocer el tiempo de su muerte, puede con cierta anticipación. Entonces, muchos de los discípulos del Buda, por ejemplo, anunciaron su muerte unas horas antes, unos días antes, unas semanas antes. Y eso se debía a que eran muy adeptos a la meditación en la respiración. Entonces, ese es uno de los efectos secundarios que se considera benéfico, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente en los textos es el del monje llamado Bakula. Este monje Bakula creo que vivió 120 años y en las horas antes de su muerte él percibió que iba a morir, entonces con toda anticipación, en medio de la noche en el monasterio, fue tocando la puerta de todos los monjes en sus cabañitas, fue a cada cabañita a tocar la puerta y decirles a los monjes que se reunieran en la sala principal de meditación. Entonces, una vez reunidos los monjes, les dijo que era su tiempo de morir, que había llegado el momento para que él muriera. Entonces, en ese momento, dice el texto, entra en la meditación en el elemento fuego y entonces sufre una combustión espontánea y eso determina su muerte.
Ahora, esta es una historia interesante porque también pudiera parecer algo muy bizarro, pero la cuestión es que Bakula, durante todo el tiempo que estuvo ordenado, que fueron aproximadamente 60 años, fue uno de los monjes que tenía más consideración hacia los demás. Esa era una de sus grandes características de, de benevolencia. Era todo un campeón de siempre tener consideración hacia los demás. Y hasta el momento de la muerte, él ejerció esa cualidad. Básicamente, como simplemente consumiéndose a través de la meditación en el elemento fuego para autoinmolarse y entonces casi no dejar traza, dejó nada más un pequeño montecillo de cenizas y eso fue lo único que tuvieron que remover de él. Entonces no le dio la molestia a sus compañeros monjes de tener que limpiar el cuerpo, vestirlo, ponerlo en una pira, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que lo hizo muy fácil para todos, no le dio problema a nadie. Entonces, esa es una nota curiosa, interesante. Bueno, finalmente, el último método es a través de la consideración de la llamada brevedad del momento. Dice el texto, si uno reconoce las causas del presente y no aquellas del pasado o del futuro, los seres existen por un único momento consciente. Nada existe por dos momentos. Así todos los seres perecen en cada momento consciente. Es exactamente lo que dijimos al principio, ¿sí? De que la conciencia surge y cesa y estos momentos de conciencia se suceden unos a otros. Entonces, técnicamente hablando, estrictamente hablando, uno está naciendo y muriendo todo el tiempo. Aquí el texto lo dice en una forma diferente. Dice, si uno reconoce las causas del presente y no aquellas del pasado o del futuro, los seres existen por un único momento consciente. Nada existe por dos momentos. Así todos los seres perecen en cada momento consciente. Se enseña en el Abhidharma así. En el momento consciente pasado, uno no vivió, uno no está viviendo, uno no vivirá. En el momento consciente futuro, uno no vivió, uno no está viviendo, uno no vivirá. En el momento consciente presente, uno no vivió, uno no vivirá, solo en ese momento está viviendo. Es como lo que le llaman, es como el surfeador que va en la cresta de la ola. ¿Sí? Básicamente. La ola no ha roto y no es que esté montado y apenas esté formando la ola, va justo en la cresta, ¿no? Y por eso se hace también tanto énfasis en la práctica de mantenerse en el momento presente, porque es el único momento en el que realmente estamos vivos. No estamos vivos ni en el pasado ni en el futuro. Aunque la mayoría de la gente, entre comillas, vive del pasado o vive de las expectativas del futuro, ¿no? Entonces, esas formas son formas ilusorias. Por eso es muy importante y se recalca tanto en la práctica meditativa mantenerse en el momento presente. ¿Por qué? Porque está en acuerdo con la realidad, ¿sí? Ese es uno de las razones. Entonces, ya para concluir, dice el texto, ese yogi, a través de estos caminos, practica la atención plena en la muerte y desarrolla la percepción del desagrado. Es decir, el desagrado o la desilusión con lo mundano, con la existencia. Debido a la facilidad en la percepción del desagrado y debido a la facilidad en la atención plena, su mente no se altera. Cuando su mente está inalterada, él es capaz de destruir los obstáculos, las corrupciones, y causar el surgimiento de los factores de meditación, jhana, y alcanzar la concentración de acceso. Entonces, con eso concluye la instrucción de las 8 formas de practicar la meditación en la muerte. Y ahora les había dicho también en la sesión pasada que había una recitación muy popular en el budismo que está compuesta de diferentes fragmentos tomados de diferentes obras y está todo puesto en un solo poema, por decirlo así, en una sola reflexión, y se las voy a leer ya para concluir.
Se llama Maranasati, eso quiere decir atención en la muerte. Dice, como una flama, y ahora, noten ustedes, cuando vaya yo leyendo, noten ustedes que esta recitación está ligada con estos 8 métodos que les acabo de describir. Es una forma, digamos, un poquito poética de describir estos 8 métodos. Dice así, como una flama apagada por el viento, este continuo vital se dirige a la destrucción. Reconociendo nuestra similitud con la de otros, uno debe desarrollar atención plena respecto a la muerte. Así como las personas que han logrado gran éxito en el mundo han muerto, de la misma manera debo ciertamente morir. La muerte me acosa. La muerte siempre viene junto con el nacimiento, buscando una oportunidad como un asesino que sale a matar. No es retenible en el más mínimo grado, siempre va hacia adelante. La vida se apresura hacia su final como el sol naciente se dirige al ocaso. Como el rayo, una burbuja, gotas de rocío, un hilillo de agua, la vida es destruida. La muerte es como un asesino tras su víctima, completamente sin restricción. La muerte asesina a aquellos grandes en gloria, en fuerza, mérito, poderes y sabiduría, inclusive a los 2 tipos de conquistadores, es decir, los budas y los pachecabudas, y ni se diga de alguien como yo. Debido a la carencia de soportes para la vida o debido a algún infortunio interno o externo, yo, que muero momento a momento, puedo morir en un abrir y cerrar de ojos. La vida de los mortales no tiene signo. Su duración no es cognoscible de antemano. Es difícil, limitada y atada al sufrimiento. No hay posibilidad alguna de que los mortales no fallezcan habiendo alcanzado la vejez. Tal es la naturaleza de los seres vivientes. Como la fruta cuando es madura tiene que caer, así todos los seres viven constantemente con el miedo de que morirán. Como los recipientes de barro del artesano a la larga deben todos romperse, así también la vida de los mortales finalmente llegará a su fin. Los jóvenes y los viejos, los necios y los sabios, todos se mueven en la empuñadura de la muerte y finalmente terminan en la muerte. Todas las cosas condicionadas son transitorias, sujetas al surgimiento y la desaparición. Habiéndose originado entonces, deben cesar. Bienaventuradas son cuando amainan. Dentro de poco, este cuerpo permanecerá abandonado en el suelo, desposeído de toda conciencia como un tronco de madera inútil. Vino sin invitación, sin permiso parte. Se fue tal como vino. ¿Por qué lamentarse entonces? Y así es como terminan estos versos. Entonces, son versos muy, muy elocuentes y repito, analizan los aspectos desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, eso concluye entonces esta pequeña discusión acerca de la meditación en la muerte. Repito, es sumamente recomendable, muy recomendable. ¿Por qué? Porque es una de las meditaciones más benéficas, ¿no? El que medita en la muerte tiene una percepción certera de la impermanencia, ¿no? Entonces ve la primera característica con facilidad y ve también la segunda, la del sufrimiento, ¿no? Porque por definición la muerte es sufrimiento. Entonces, altamente recomendada para que practiquen, para que se inicien en ella. Es un buen tema, con las reservas que ya mencioné anteriormente. Tiene que haber una ecuanimidad, un buen equilibrio mental para practicar este método. Muy bien, la semana que entra no tenemos sesión, será hasta la otra y revisaremos entonces la remembranza o rememoración de la paz, también como método meditativo. Tenemos tiempo todavía para unas cuantas preguntas o comentarios. Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo tengo una, Miguel, rápidamente. En primer lugar, sí voy a hacer un comentario cortito, ¿no? Que es cuando uno, tengo
total certeza que una práctica sostenida en el objeto de la muerte tiene que dar resultados contundentes, ¿no? Contundentes. Sí, es. Porque es impresionante, me impresiona la cantidad de evidencias con las que convivimos a diario en relación a la muerte, de las cuales tú has mencionado una cantidad muy grande, muy extensa, y cómo las negamos, ¿no? Claro, Lo claro, impresionante, la negación. Ujú. ¿no? La negación, por más que los tenemos ahí mismo, no sé. Por otro lado, esto que tú mencionas sobre la ecuanimidad, también podríamos, digamos, relacionarlo con la idea de que la muerte no es una mala noticia, ¿no? Eh, Claro, Porque si lo vemos como una mala noticia asociado a esta reflexión, sí, evidentemente para quienes no estamos todavía con una mente fuerte y sólida, puede generar miedo, puede generar, ¿no? agitación. Ujú. Claro, entonces, ahora, dos cosas cortitas. La frecuencia a la que tú hacías referencia en la materia, ¿no? Ujú. Esa frecuencia que a su vez coexiste con los 17 momentos de conciencia que forman un proceso cognitivo. Sí, La frecuencia de la materia es una frecuencia universal o también es una frecuencia ajustada al karma de la persona. Puede ser que dos personas tengan una frecuencia de surgir y cesar de la materia diferente o todo el mundo no, tenemos no, es estándar, ese es estándar. estándar. Sí, Ah, y digamos, la razón es de 17 a 1. O sea, 17 momentos de conciencia por un surgimiento y cese material. Es estándar para todos los seres, no solamente para los humanos. En la existencia, ese es el estándar. claro, pero es Sí, el estándar de la relación mente-materia, pero sí, sí. de la duración, digamos, cronológica del surgir y cesar de la materia, ¿eso es estándar también? Ese es un punto muy interesante y tal vez la respuesta la podemos inferir cuando en el mismo Abhidharma se hace la comparación de los tiempos de existencia para los diferentes seres. Por ejemplo, para el ser humano, la duración, digamos, promedio, vamos a decir, actualmente será 80 años, algo así, ¿no? Pero para un deva del primer estadio, el primer cielo, por arriba del humano, creo que son, a lo mejor me equivoco, pero creo que el promedio es algo así como 6 millones o 6 mil, creo, 6,000 años, o una cosa así, o 16, ¿no? No recuerdo la cifra exacta, pero, pero por ejemplo, en el caso de uno que domina eh, poco o medianamente la primera llana, la existencia dura, creo que un tercio de eón, o sea, una cantidad estratosférica de millones de años, ¿no? Y solamente es un dominio pobre o débil de la primera llana, o sea, y ya con eso el resultado existencial es un tiempo de vida casi inconcebible. ¿Qué decir de un ser que logra segunda, tercera, cuarta llana o un logro inmaterial? Es algo que va más allá de la imaginación, ¿no? El tiempo de vida. Y esa es una de las razones por las cuales en ciertas religiones, por ejemplo, se asegura de la vida, ¿cómo le llaman? Vida infinita, o vida eterna, se llaman, ¿no? No es que sea eterna, es que es tan inconcebiblemente larga que para fines prácticos casi podríamos decir que es eterna, pero no lo es. Eventualmente llega a un término. Entonces, aquí hay una discrepancia también en la frecuencia, porque
también en los textos se da a entender que, por ejemplo, la vida de una deidad digamos, en el ámbito del deseo sensorial, cuando esa persona, cuando para nosotros transcurren, digamos, 20 años, para ese ser han transcurrido apenas una hora, una cosa así, ¿no? Entonces, esa es otra razón por la cual hay muy poca evidencia, sí, vamos a llamarle, muy poca evidencia de seres que mueren y regresan, porque los únicos que podrían en cierta forma regresar, que tienen la facultad de materializarse en el ámbito humano, son ciertas deidades, pero generalmente cuando el humano muere y renace como deidad, para el momento en que la persona ya tomó conciencia de que, o empieza a recordar que tenía una vida humana y que conocía a fulano y sutano y que vivía en tal lugar, para entonces ya pasó, digamos, medio día o un día celestial y para nosotros ya pasaron 100 años. Estamos todos Entonces, muertos. cuando se da cuenta, ay, me gustaría ver a mi mamá, me gustaría ver a mis hijos. No, ya todos ellos ya murieron para el momento en que apenas está apercibiéndose, ¿no? Y eso es en el primer nivel, en el primero, por encima. La discrepancia de tiempos, el desfasamiento de tiempos es todavía mayor mientras más elevado sea el nivel de existencia, ¿no? Entonces ahí hay una razón por la cual hay un desfasamiento, de manera que no se da la conexión así tan fácilmente, ¿no? Esta regla se corresponde exclusivamente con la materia burda, ¿no? Entonces, porque en la materia sutil, la materia sutil tendría una frecuencia diferente en relación a la mente. Sí, en el caso de la materia sutil, que es, digamos, el ámbito del yana, de las yanas, de la existencia yánica, entonces todavía la cosa se dispara muchísimo más. La discrepancia es mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces ahí hay es una cuestión muy interesante y explica algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no regresa alguien a decirnos cómo es el cielo, ¿no? Claro. Es que, es que materialmente, ahora sí que materialmente no es posible, ¿no? O por ejemplo, otro detalle muy interesante es cuando el Buda decidió enseñar el Abhidharma, decidió no enseñarlo en el ámbito humano, sino en el divino, pero escogió un estadio más o menos intermedio para que precisamente deidades inferiores y deidades superiores pudieran tener acceso a esas enseñanzas, ¿no? Entonces él, si no me equivoco, enseñó el Abhidharma en el cielo de Tusita, que era donde estaba su madre, ¿no? Donde había renacido su madre, porque el propósito primario era enseñarle el Abhidharma a su mamá, pero por añadidura fueron millones de deidades que lo escucharon y millones de deidades que se iluminaron al escuchar la instrucción del Abhidharma. De hecho, esa probablemente ha sido la instrucción que más iluminaciones ha causado, ¿no? En la historia de la era de este Buda, ¿no? Entonces, son cosas interesantes, ¿no? Ya cuando se pone uno a pensar y a ver estas cosas, es una realidad alternativa de la cual no estamos conscientes, o sea, estamos muy... ahora muchos van a argumentar, no, esto está muy, muy fantasioso, muy... Bueno, puede ser, no hay que aferrarse a las nociones, como decimos, ¿verdad? Pero por lo menos hay un modelo explicativo y eso ya es ganancia, ¿no? Claro, A lo mejor no es un modelo muy sofisticado, pero es una explicación, ¿no? Era como en la antigüedad de los hombres y mujeres cavernarios, ¿no? Creían en el dios solar, ¿no? Y esa era la explicación para muchas cosas, ¿no? Lo atribuían. Bueno, por lo menos había una explicación y eso, por ejemplo,
les permitía integrar sus mentes, ¿no? Hacer que hubiera una correspondencia entre lo que estaban experimentando y lo que eran, ¿no? En fin, puede uno discutir estas cosas hasta el infinito, ¿no? Pero bueno, el propósito principal era presentarles lo de la meditación en la muerte. Entonces, nos vemos, ya se nos fue el tiempo, al rato tengo otro grupo, nos vemos entonces en 15 días para discutir la remembranza o la meditación en la paz. Bueno, Que estén muy bien, contentos y en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Que el karma nos permita volver. Que te vaya bien con los médicos, Miguel. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, voy a parar la grabación.